quiero quizás romperte tu burbuja porque rebelarnos contra la autoridad, en tu caso, rebelarte contra tu mamá, contra tu papá, es lo natural. No podemos pensar que sea diferente. Es lo natural para los pecadores. Deshonrar a los padres es lo lógico para los que no conocen a Dios. Ahora, si tú eres una hija de Dios, entonces este no puede ser tu estilo de vida. Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola, yo soy Betsy Gómez. Qué bueno que te conectaste hoy porque continuamos con la serie. Querida joven, es como una carta que queremos entregarte porque queremos hablarte de esos temas que son súper espinosos, difíciles de hablar. A lo mejor no te atreves a hablar de esto con nadie y queremos traerte un poco de esa sabiduría bíblica que te puede ayudar a procesarlo. Y la idea de estos episodios no es que pienses que aquí vas a encontrar todo lo que necesitas acerca del tema, pero quisiéramos que esto sea como un primer encuentro para motivarte a continuar esta conversación con tu mamá quizás o alguien de tu iglesia local que pueda traer sabiduría y verdad a tu corazón. El tema de hoy es un tema un poquito espinoso porque vamos a hablar específicamente para esa joven que lucha porque no quiere someterse a sus padres, no los honra y quiere hasta cierto punto rebelarse ante su autoridad. No sé si te pasó como a mí, que yo crecí con las películas de Disney. Hoy en día, el mundo del entretenimiento sigue la misma temática. Y fíjate que siempre se trata en esos dibujos animados o en esas películas de esa chica que desafía lo establecido en el hogar para ella buscar su propio destino por sí misma, para ella ser fiel a cómo ella ve la realidad, a su propia verdad. Y es como que si todo esto y el mundo del entretenimiento, incluso el mundo de la música coincidiera para enseñarte que el único camino hacia tu propia libertad incluye el rebelarte a la autoridad. Y nosotros no nos inventamos eso no nació contigo. Desde el inicio de todas las cosas en el jardín del Edén, cuando Dios crea al primer hombre, a la primera mujer, y ellos estaban ahí abastecidos y tenían todo lo que necesitaban. Dios era todo lo que ellos necesitaban. Imagínate ahí. Ellos se rebelaron en contra de Dios. Ellos entendieron que su verdad personal era más importante, más confiable que lo que Dios había dicho que era bueno. Y esto se repite a lo largo de la historia. Vemos los hombres y las mujeres a causa del pecado quieren ser sus propias autoridades, no quieren someterse a nadie. Se someten a sus propios deseos, se someten a su propio pecado, pero no quieren someterse primero a Dios, que es la autoridad primordial, que está por encima de toda autoridad, pero tampoco a las autoridades dadas por Dios. Entonces, cuando luchamos porque no queremos someternos a nuestros padres, es porque en realidad hemos creído una mentira acerca de la verdad bíblica de el honor. ¿Qué es honrar a los padres? ¿Qué significa honrar a los padres? Y de la autoridad que ellos tienen sobre nosotros y quién es que los ha colocado a ellos como nuestras autoridades. Y esto nos habla, como acabo de decir, de un tema más trascendente, y es que nosotros debemos someternos bajo la autoridad de Dios y debemos vivir para honrar a Dios. Y la Biblia desde el principio está llena de mandatos muy claros para los hijos, específicamente cuando se trata de someternos a su autoridad y de honrarlos. En Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y este mandato llevaba consigo un castigo terrible. Cuando una persona dejaba de obedecer este mandato, recibía un castigo que hasta en ocasiones era mortal. Mira lo que dice Deuteronomio 5:16. Dice: honra a tu padre y a tu madre
como el Señor tu Dios te ha mandado. O sea, esto no era un mandato que se inventaron los hombres o que quisieron poner los padres para que los hijos le debieran obediencia, sino que esto venía directamente del corazón de Dios. Dice, como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y aquí vamos a ver más adelante el por qué es que este mandamiento tenía una promesa de largura de vida, porque es que cuando esta persona no honraba a sus padres, inmediatamente recibía un castigo que hasta podía resultar en la muerte. O sea, en el Antiguo Testamento nosotros vemos cómo esta regla era clara, cómo este mandato era claro y no había una duda de que si esta era la voluntad de Dios o no. No así en nuestros días. Hoy en día vemos a jóvenes que se rebelan abiertamente contra sus padres y como es hasta cierto punto culturalmente aceptado, al punto de que hay padres que hasta piensan que no pueden hacer nada, que no tienen nada que hacer. Pero mira lo que dice Mateo 15, a mí me llamó tanto la atención. En el versículo 1 dice: entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Aquí los fariseos, los escribas, querían probar que Jesús estaba equivocado y querían buscar una falta en Jesús. Pero Jesús, una vez más, apuntaba al problema real del pecado del hombre, que es un problema del corazón. Y miren cómo dice en el versículo 3. Estamos en Mateo 15. Jesús les preguntó: ¿por qué también quebrantan ustedes el mandamiento de Dios a causa de su tradición? Porque dijo Dios: honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Fíjate cómo Jesús estaba trayendo esta verdad del Antiguo Testamento para que ellos vieran que la obediencia que proviene del corazón es mucho más importante que seguir tradiciones externas. Fíjate cómo dice: tú sabes, ustedes saben que el mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, en otras palabras, el que lo deshonre, tiene consecuencias mortales. Pero Jesús sigue elaborando su idea que nos da a entender tanto del corazón de Dios. Dice: pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudieras ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre o a su madre. Y así ustedes invalidaron la palabra de Dios por causa de su tradición. Y Él les dice: hipócritas. Básicamente, lo que Jesús les está diciendo: ustedes buscan excusas que parecen buenas para justificar su desobediencia, su falta de honra a sus padres. En otras palabras, Él dice: lo que yo les mando hacer, honrar a sus padres, es primordial, es vital. Ese es el mandamiento. Y parte de eso, por ejemplo, es proveer, por ejemplo, cuando el padre está anciano y ayudarlo, en lugar de dejar que pase vicisitudes y se muera. Los fariseos decían: no, nosotros en vez de darle nuestro dinero a nuestros padres, en vez de honrar a nuestros padres, nosotros vamos a dar este dinero para Dios y le vamos a decir a nuestros padres que no podemos honrarlos porque tenemos que cumplir con estos compromisos para Dios. Y ahí Jesús les dice: hipócritas. Y me encanta que Jesús use este ejemplo como una ilustración que estaba confrontando su hipocresía de solamente ver las cosas externas y olvidarse de la motivación con la que ellos estaban obedeciendo, porque nos ayuda a entender que realmente para Dios esto es un tema serio. Esto es un tema serio y nosotras podemos pensar que esta es una parte que está separada, es una parte que quizás no interfiere con nuestra fe, es algo donde Dios no tiene el señorío de nuestras vidas, pero estamos equivocados. A mí me encanta que luego Él dice: ustedes son hipócritas como yo había profetizado, como lo profetizó Isaías.
de ustedes cuando dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Fíjate, los fariseos estaban más preocupados que si se lavaban las manos, que si no se lavaban las manos, en lugar de ir al corazón de la obediencia a Dios en su palabra. Yo tengo que confesarte que cuando yo era una adolescente, yo estaba muy activa en las cosas de la iglesia. Yo estaba en todos los ministerios. El ministerio que me faltó, en el que me faltó participar únicamente, probablemente fue en el ministerio de hombres, pero después yo estaba activa en todos los ministerios. Y mi mamá en ese tiempo, en esa etapa de mi vida, no estaba tan interesada por la fe cristiana. Y yo tengo que confesar que era muy obediente, muy diligente en el momento de servir a Dios en la iglesia, pero cuando se trataba de honrarla a ella como madre, honrarla a ella como obedecerla, someterme a su liderazgo, esta era entonces otra historia. Y por eso yo quiero alertarte, porque nosotras estamos llamadas a vivir una sola vida. Y si tú profesas con tus labios que amas a Dios, pero solamente estás con una cara muy dispuesta y contenta y diligente para los asuntos de la iglesia, pero cuando tú llegas a tu casa no modelas el Espíritu de Cristo, no modelas ese corazón de sumisión que hubo en Jesús, no modelas esa honra que tus padres merecen porque son la autoridad que Dios te ha dado, entonces realmente es muy probable que también seamos hipócritas. Y yo tengo que confesar que estuve ahí y miro atrás, y por eso quiero alertarte de ese error. Mira lo que dice Efesios 6, del 1 al 3. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, ya lo vimos anteriormente, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Dios no dejó este asunto simplemente en el Antiguo Testamento o quizás en los Evangelios para probar el punto de los fariseos y poder explicarles. No, aún en el Nuevo Testamento lo vemos muy claramente cuando Pablo está instruyendo cómo debe funcionar la iglesia, cómo deben ser las relaciones redimidas ahora. Mira cómo lo dice Colosenses 3:20. Hijos, sean obedientes a sus padres. Y hay una parte que es como que nos da un cortocircuito cuando la leemos. Dice, en todo, en todo. Y luego dice, porque esto es agradable al Señor. A veces queremos como hacer departamentos de nuestras vidas y queremos decir, bueno, yo voy a obedecer a mis padres en este aspecto, pero en este aspecto no se pueden meter porque aquí yo hago lo que yo quiera. Y obviamente esto va a cambiar dependiendo la edad que tengas y dependiendo la etapa de vida en la que te encuentras. Pero aquí está hablando para esos hijos que están bajo el cuidado, bajo el techo de sus padres. Está diciendo que estos hijos tienen que ser obedientes en todo. Y me encanta cómo Efesios nos da un contexto, porque dice que tenemos que obedecer a nuestros padres en el Señor. Cuando Dios demanda obediencia, obviamente está demandando que obedezcamos a nuestros padres siempre que nuestra obediencia se alinee a la voluntad de Dios. Pero la verdad es que en muchas ocasiones esos padres, aunque sean cristianos, nosotras tenemos que recordar que no se gradúan, no, nadie se gradúa de la fe de este lado del sol, siguen siendo pecadores. Entonces, el hecho de que nuestros padres sean pecadores y que veamos muy claramente cuáles son sus faltas, en realidad no le da derecho a una joven para rebelarse contra ellos si realmente lo que ellos le están pidiendo a ella es que obedezca en las cosas del día a día, que se someta a su autoridad, que se someta a sus reglas y sobre todo cuando esas reglas no están expresamente contrarias
a la mente, a la voluntad de Dios, al consejo de Dios en la palabra de Dios. Quiero quizás romperte tu burbuja porque rebelarnos contra la autoridad, en tu caso, rebelarte contra tu mamá, contra tu papá, es lo natural. No podemos pensar que sea diferente. Es lo natural para los pecadores. Deshonrar a los padres es lo lógico para los que no conocen a Dios. Ahora, si tú eres una hija de Dios, si tú has colocado tu fe en la vida perfecta, en la muerte y en la resurrección de Cristo en tu lugar, si tú te llamas a ti mismo cristiana, entonces este no puede ser tu estilo de vida. Porque Dios te ha dado todo el poder para vivir una vida sobrenatural. ¿Y cómo luce eso en una joven que vive con sus padres? Bueno, ella se somete a ellos porque ella sabe que, en realidad, a quien está sometiéndose es a Dios. Ella sabe que a quien está sirviendo realmente es a Dios. Ella honra a sus padres no porque ellos se lo merecen, ni siquiera porque tiene el deseo, sino porque en realidad ella quiere honrar a Dios y porque ella quiere agradar a Dios como el resultado de saberse completamente aceptada, perdonada en Jesús. Fíjate, la sumisión y el honor son principios no de los hijos solamente cristianos, de todo creyente. La vida del cristiano de principio, yo diría, no puedo decir a fin, porque vamos a vivir eternamente con Jesús. Nuestra vida se trata de someternos y de honrar a Dios. O sea que estos principios son solamente practicados en el hogar y luego estos te seguirán en todos los aspectos de tu vida. ¿Por qué? Porque cuando tú consigues un trabajo, tú tendrás que someterte a un jefe, a una autoridad. Cuando tú te cases, tú tendrás que someterte a tu esposo, a su liderazgo piadoso, tú vas a honrarlo a él. Cuando seas miembro en una iglesia local, te vas a someter a los líderes. Eso es lo que dice la Biblia. Fíjate, mira, en Efesios 5:22, Dios llama a las esposas a someterse a sus esposos y en Primera de Pedro 3:1. En Hebreos 13:17, nosotros todos los creyentes tenemos que someternos al liderazgo que Dios ha puesto en la iglesia local. En Primera de Pedro 2:17 dice que todo ciudadano se somete a las autoridades. O sea, al final del día, nosotros todos tenemos que someternos. No se trata solamente de este momento. Lo que pasa es que probablemente esa adolescencia y todas esas hormonas que están ahí y toda esa oportunidad de crecer y de desarrollar una mente individual distinta a la de tus padres probablemente te apremia. Pero eso no quiere decir que no tienes que obedecer a Dios en esta área. Fíjate cómo en Primera de Pedro 2:17 dice, honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey o podemos decir honren a las autoridades. Este tema de el honor y la honra va más allá de esta etapa en la que te encuentras en tu hogar. Pero fíjate que cuando hablamos de honra, no estamos diciendo que tú vas a consentir con el pecado de tus padres. Eso no es la honra como Dios nos enseña en su palabra. Tampoco, como dijimos anteriormente, se trata de desobedecer lo que Dios ha dicho expresamente, no tus preferencias, no lo que te conviene. No. Lo que Dios ha dicho claramente en su palabra, obviamente no lo vas a desobedecer con el fin de honrar a tus padres. ¿Por qué? Porque vas a honrar y a obedecer a Dios por encima de todo. Ahora, lo que honrar sí es, independientemente de que si tus padres son impíos, si son cristianos, si ellos creen que son cristianos pero no son cristianos nada, si son piadosos, no importa. Es tratarlos con el valor que Dios les ha dado. Seres humanos creados a la imagen de Dios. Es respetarlos, es colocarlos en tu corazón, no solamente de la boca para afuera, sino en tu corazón, en un lugar de honor. Es someterse
a su autoridad de una manera voluntaria, de una manera gozosa, hacerles el trabajo como padres más fáciles. Es obedecerlo en esas tareas cotidianas del día a día sin tener una cara molesta y aburrida todo el día. Es amarlos sacrificialmente. Dios les demanda a ellos que críen a sus hijos en la instrucción y en la disciplina del Señor. Entonces, un hijo que honra a sus padres es un hijo que les facilita eso a sus padres. Y obviamente hay padres abusivos y para eso existe la iglesia local donde puedes buscar ayuda, incluso las autoridades. Puedes buscar ayuda porque ese no es el corazón de Dios para ti. Pero tenemos que tener cuidado de pensar que cuando los padres le exigen a sus hijos ir por ciertas reglas, cuáles son las normas que ellos tienen que respetar y lo dicen muy claramente. Tenemos que tener cuidado porque a veces nos rebelamos al punto de justificar y hacerlos quedar mal porque simplemente no queremos obedecer. Una manera muy práctica en la que tú puedes crecer en esta área, si quieres un consejo en particular, es acercándote a una hermana piadosa en tu iglesia local y preguntándole, de esta manera es la que vivo, así es como están las cosas en mi casa. Tú me puedes ayudar a ver cómo yo puedo honrar a mis padres. Probablemente honrar a tus padres es simplemente perdonarlos por el pecado que han cometido contra ti, expresarles cómo te sientes. Honrarlos quizás sea ofrecerles tu ayuda dentro de la casa, ayudarlos aún quizás con la carga económica si tienes una edad en la que puedes aportar. El punto es que honrar a tu padre y a tu madre es tan coherente con el llamado más básico de Cristo a ti. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue a Jesús. Ama sacrificialmente. Es considerarlos a ellos como más importante que a ti mismo. Es exactamente lo mismo que haces en la iglesia con los demás hermanos. También hacerlo de manera sacrificial en tu casa. Y fíjate que honrar bíblicamente no es algo que solamente hacemos con nuestras acciones. Es una postura del corazón de colocar a los demás en una posición de honor. Mira, tu mamá y tu papá probablemente están haciendo lo mejor que pueden, con el conocimiento que pueden y la iluminación que tienen acerca del consejo bíblico. Pero ellos necesitan de tu gracia, ellos necesitan también de tu compasión. Ellos son pecadores igual que tú, en mucha necesidad de gracia. Entonces, lo bueno de todo esto es que nosotras podemos venir a Jesús, porque en Jesús tenemos acceso al Padre perfecto y nosotros podemos contemplar la paternidad de Dios en toda la Biblia, alimentar nuestros corazones para dejar de idealizar a nuestros padres y vivir victimizándonos. Yo no me someto porque ellos son así o asá. Tú puedes llenar tu corazón con las verdades de la hermosa paternidad de Dios, de manera que entonces tú con tu corazón lleno de esa provisión hermosa que Jesús te ha dado, de que te ha adoptado a la familia de Dios y ahora Dios es tu Padre perfecto, amoroso, bueno, bondadoso. Ese Padre entonces llena tu corazón de manera que tú puedes extender de esa gracia a tus padres terrenales imperfectos, pecadores. Yo te aseguro que el clima de tu hogar y tu relación con tus padres va a mejorar tanto si tú bajas la guardia y dices, Señor, yo no me quiero someter a estas reglas, pero yo me quiero someter a ti. Ayúdame a honrar a mis padres, ayúdame a honrarte a ti para la gloria de tu nombre. Y como siempre te digo, no te vayas de este recurso a consumir otro o quizás a las redes de manera automática. ¿Por qué no tomas un momento ahora para responder a Dios? Cualquiera que sea la convicción que Él te esté dando en este momento. Dios te bendiga. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.